Esta es la Fábrica de Arte Cubano, un lugar de La Habana único en el mundo, que según la revista Times es uno de los 100 mejores lugares del planeta. Pero, ¿qué tiene de especial? ¿Qué es exactamente? Para que lo entiendas, hoy la visitarás con nosotros. Acabamos de llegar a la Fábrica de Arte Cubano, un lugar que hay que visitarlo para poder entender su magia. Abre de jueves a domingo y hoy te mostraremos todo su interior. Para este video nos acompañan dos buenos amigos de Barcelona, Marina y David, que ya mañana parten de regreso a su país y no podíamos permitir que se fueran sin conocer este lugar. Lo primero que tienes que saber es que aquí dentro no se maneja efectivo. O sea, una vez que tú entras, ellos te van a dar una tarjetica y en esa tarjetica, cada vez que consumas algo dentro, te lo van a anotar ahí. Y cuando te vayas a marchar, a la salida te recogen la tarjetica y pagas entonces todo lo que hayas consumido. Ojo, la tarjetica tienes que cuidarla como oro, porque si se te pierde, vas a tener que pagar como $30. De todas formas, cuando tú pagues el cover, te van a explicar bien todo el funcionamiento de la tarjetica. El cover ahora mismo es de 250 pesos los cubanos y 500 pesos los extranjeros. Si eres extranjero, para que entiendas, son como $2. Ya estamos dentro. Y lo primero que vamos a hacer es pedir unos cócteles. Esta es una de las muchas barras que hay aquí. Pedimos 2 caipiroscas, una caipiriña y una limonada. Mientras nos preparan los cócteles, te diré que la Fábrica de Arte está dividida por naves. Cada nave es un espacio diferente. Cada uno tiene su propia música, su barra y su decoración particular. Pero bueno, ya los iremos viendo todos y verás que el lugar es súper que grande y la magia está por donde quiera. Y desde ahora podrás ver también cómo es la vibra del lugar. Ya con nuestros cócteles, a explorar se ha dicho. Justo aquí al lado tenemos un área al aire libre, con su propia música y su barra, como te dije. Pero vamos a seguir, porque hay uno de sus mágicos espacios que cierra más temprano y queremos ver si nos da tiempo de entrar. Mientras caminamos, podrás notar 3 cosas. La primera es que aquí todo a tu alrededor es arte y música. La segunda es que este lugar es frecuentado por una gran cantidad de extranjeros. Podemos decir que casi la mitad de los clientes son turistas. Y la tercera es que la fábrica está hecha para todo público. No importa si tienes 18 años o más de 60, aquí dentro hay un espacio para ti. Aquí tenemos una de las increíbles obras de este lugar. Es un mapa de Cuba formado por miles de llaves. Y ya Sammy está corriendo para la primera foto de la noche. Esta es la nave más grande de la fábrica, que lógicamente también tiene su barra. Podemos decir que es como la principal, porque aquí se dan los grandes conciertos y siempre está bien llena. Y está muy rico el ambiente, pero vamos a seguir, que estamos contra reloj. Aquí tenemos otro espacio con su barra también. Vaya, que el objetivo de ellos es que siempre tengas la bebida cerca. Y hablando de bebidas, en todas estas barras siempre podrás encontrar cócteles tradicionales, cervezas y jarras de cerveza de diferentes tamaños. Casi todos los cócteles están entre 500 y 600 pesos, por debajo de $3. Y la cerveza es más económica. Vamos a seguir por este pasillo y subiendo estas escaleras llegaremos a otra de las naves. Y aquí tenemos otro tipo de música, otra decoración, otra barra. Esta se especializa en cafés y en dulces y en cositas de comer, aunque también tiene cócteles. En esta nave hay un super pantallón de no sé cuántas pulgadas donde ponen películas, documentales y esas cosas. También se hacen a cada rato obras de teatro. Vaya, que te puedes encontrar cualquier cosa. Y ahora vamos a regresar a esta nave, pero antes vamos a este espacio que tenemos al lado, que es una galería de arte sin igual en Cuba, que va a cerrar casi ya, pero como tenemos suerte, llegamos un minuto antes. En esta parte hay muchas fotografías y cuadros que reflejan la sociedad del día de hoy.
pero principalmente la cubana. Tiene 2 pisos, empezaremos por el de abajo. Cada una de las obras que hay aquí es para que las veas detenidamente y te empieces a extraer con tu interpretación. Por ejemplo, aquí tenemos a un hombre desnudo conviviendo con una pila de cerditos. Este cuadro no está al revés, es que la idea es esa, a saber por qué. Esta pintura súper grande y súper gráfica es eso mismo. Vaya, que tienes que estar aquí para que contemples cada una de las obras y te quedes como Sam interpretándolas. ¿Y viste que son una pila? Pues arriba hay más aún. Vamos a subir rápido. Mira esta que chula está. Son una pila de parejas besándose. Y la idea es que te tomes una foto haciendo lo mismo con la tuya. Así que, vamos allá. Verás que aquí arriba hay más pinturas y fotografías. Aquí vemos una copa boca abajo con tierra. Comenta qué significa, según tu interpretación. Y bueno, ya tendrás oportunidad de ver todo con calma cuando vengas. Pero nosotros vamos a seguir, porque hay mucho que mostrarte todavía. Estamos de vuelta en la nave que te mostré anteriormente y donde está la pantalla. Subimos estas escaleras para estar en esta área superior que tiene sus asienticos chulos, algunas obras en la pared y tremenda vista de todo este espacio. Observa para que veas qué cantidad de personas hay solamente en esta área. Y eso no es nada. Cada día la fábrica es frecuentada por miles de personas, de jueves a domingo. Pero vamos a seguir, porque Sam y yo hemos venido muchas veces, pero hay un lugar aquí en la fábrica al que nunca hemos podido entrar. Y hoy, gracias a nuestros amigos de España, vamos a poder hacerlo. El área VIP. Y lo haremos con nuestras tarjetas VIP. Suscríbete si no lo has hecho, para que el canal siga creciendo. Y ya estamos dentro del VIP. Es un área muy lujosa, VIP, que también tiene su propia barra, pero en esta barra los precios son VIP también. Así que no vamos a consumir nada aquí dentro. Aquí arriba de este piano hay un televisor donde puedes ver todo lo que está pasando en tiempo real en la nave que estábamos anteriormente. Ya sabes, si no eres buen bailador, y por si no te lo he dicho, ahora que miro para arriba del televisor, que sepas que la fábrica está súper climatizada por donde quiera para que el clima esté bien rico. Pero esta parte del VIP no es la gran cosa. Sinceramente, está un poquito aburrida. La parte buena del VIP está detrás de esta puerta, que lleva a la parte superior de la nave que te dije, donde se hacen los conciertos, como este que hay ahora. Pues aquí arriba hay asientos y puedes disfrutarlos mejor. Y es verdad que se disfruta mejor, pero nosotros queremos bailar y estar entre la gente, así que vamos a decirle adiós al VIP. Como ves, en la puerta de salida hay una aduana para que no te lleves ningún vaso o copa de esta área. Vamos entonces a la parte de abajo para disfrutar de cerca el concierto. Pero para llegar allí tenemos que pasar por esta área donde se ofertan comidas y el olor está riquísimo. Así que vamos a ver qué ofertas tienen y probar algo. Aquí tenemos la carta. No se ve bien en la cámara, pero bueno, te diré que hay variadas ofertas. Tacos, pastas, sándwiches, cremas, picaderas, cosas del mar como ceviches, epelán, filete de pescado. Hay una buena variedad. Una vez que pides, te dan esta tarjetica. Te sientas en tu mesa y a ellos te llevan las cosas cuando salgan. Antes de que veas lo que pedimos, entre los cócteles de esta área, hubo uno que nos llamó la atención por el nombre, el Vampisol. Si no eres de Cuba, para que entiendas, hay una película cubana muy buena llamada Vampiros en La Habana. Es animada, pero para adultos. En esa película se crea una fórmula para que los vampiros de todo el mundo pudiesen andar bajo el sol y venir a vacacionar a Cuba como se debe. Bueno, esa fórmula se llamaba Vampisol. Pues vamos a pedir ese cóctel, a ver qué poderes nos da. Antes de que se me olvide, tienes que saber que no solo basta con las cosas que estás viendo hoy, porque aquí en la fábrica, cada día es una experiencia diferente. Lo mismo te puedes encontrar un desfile de modas, que una ópera, que una exposición de Harley Davidson, que un travesista vestido de payaso en un paracaídas con 2 zapatos izquierdos y una corbata de cuadros bailando la hula.
te puedes encontrar cualquier cosa. Aquí nos están preparando el Vampisol. Lleva aguardiente, hielo, algo más que no vi bien, vino, un líquido azul que no grabé por estar entretenido y la estrellita de ciruela china o carambola. Vamos a ver qué tal está. Parece una sangría, pero con chupa-chup. Dice David que es una sangría con chupa-chupa. Mira, el Vampisol no nos cambió la vida, pero nos gustó pedirlo porque es algo diferente, aunque no lo pido más. Lo que sí nos gustó bastante fue la comida. Pedimos los tacos de ropa vieja, las croquetas obviamente, esto que se llama fish and chips, pescado y papitas, y la picadera VIP, que se llama así, no tiene nada que ver con la tarjeta VIP que tenemos. La picadera trae queso, jamón, banderitas de jamón, queso y aceitunas, croquetas, bolitas de queso, frituras de malanga, tostones con ropa vieja y una salsita para darle el toque agridulce. Y ya sé lo que me vas a decir. Bro, pediste una pila de cosas repetidas. No nos dimos cuenta en ese momento. Pero valió la pena, porque excepto el jamón y el queso, que son de los más malitos que hay en Cuba, todo lo demás está súper rico y créeme que no dejamos ni una aceituna. Vaya, que hasta se nos olvidó el concierto. Imagínate que vinimos para acá y ya se acabó. Pero no importa, porque hay buena música para seguir pasándola genial. Bad Bunny en la fábrica de arte. Tranqui, que fue un lapsus, porque si hay algo que no verás aquí, es reggaetón. Aunque esta canción me encanta. ¿Qué te dije? Cero reggaetón. Pero vamos para la primera nave de nuevo. Nosotros no paramos. Piquete, no hay forma de definir exactamente la fábrica de arte, porque es como estar en un museo con teatro, música, bar, restaurante, discoteca, club. Es un lugar único en el mundo. Un lugar que no puedes dejar de visitar en Cuba, porque una vez aquí entenderás lo que te estoy diciendo. Si no, pregúntale a Marina y David, que la han pasado espectacular. Aunque sí te daré un consejo que te salvará la noche. No esperes a que se acabe para irte, porque como te dije, para salir hay que entregar la tarjetica y pagar el consumo, y se forma tremenda cola para eso una vez que se acaba. Así que, por muy bien que la estés pasando, trata de irte al menos 10 minutos antes de las 2 de la mañana. Ahora mira este video, que seguro te gustará.